Imagina descubrir que el cimiento sobre el que se construyeron 3000 años de fe fue en realidad una invención deliberada, una mentira tan cuidadosamente armada que sobrevivió durante milenios sin que casi nadie se atreviera a cuestionarla. En 1656, en un pequeño estudio de Ámsterdam, un joven de apenas 23 años tropezó con algo que iba a cambiar para siempre la manera en que entendemos al Dios de Abraham. Y lo que descubrió te va a hacer cuestionar absolutamente todo, porque el Dios que te enseñaron a venerar nunca fue una entidad cósmica. Nunca. Fue una invención política, y tanto la sinagoga como la iglesia lo sabían, siempre lo supieron, y eligieron ocultar esa verdad por una razón que, cuando la entiendas, te va a dejar sin aliento. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el Dios infinito y perfecto de la Biblia se comporta exactamente como un rey humano, con celos, con ira, con favoritismos políticos? Hay una razón concreta para eso. Baruch Spinoza, el filósofo que las propias instituciones religiosas intentaron borrar de la historia, encontró esa razón enterrada en los mismos textos que ellas custodiaban. Y te voy a contar exactamente qué encontró. Pero antes necesitas entender algo. Siempre sentiste que algo no cerraba en la versión oficial. Tu instinto nunca te falló. Cuando termines de escuchar esto, no vas a poder mirar una iglesia, una sinagoga o una mezquita de la misma manera otra vez. Spinoza no era solamente un filósofo, era un investigador obsesivo, alguien que dedicó toda su vida a desenterrar verdades que otros preferían mantener enterradas. Y tenía una ventaja que nadie más tenía. Era un prodigio dentro de la propia comunidad judía, formado desde niño para convertirse en uno de los rabinos más importantes de Europa. No solo hablaba hebreo como lengua materna, conocía la Torá, el Talmud y la Cabalá desde adentro, de la misma manera en que un arquitecto conoce los cimientos de un edificio que él mismo construyó. Era literalmente la persona más calificada del planeta para detectar la ingeniería política escondida detrás del velo de lo divino. Todo empezó con preguntas, no del tipo normal, del tipo que hace que un salón entero se quede en silencio. A los 16 años hizo su primera pregunta peligrosa. A los 18, sus preguntas ya incomodaban a sus maestros. A los 20, hacía el tipo de preguntas que simplemente no estaban permitidas. Y a los 22, descubrió que sus preguntas tenían una respuesta que iba a destruirlo todo. Si Dios es infinito, se preguntaba durante sus estudios nocturnos, ¿cómo puede estar separado de su propia creación? El silencio en la sala se volvía absoluto. Si Dios es perfecto, seguía, con una curiosidad peligrosa ardiendo en los ojos, ¿para qué necesitaría ser adorado? Los rabinos intercambiaban miradas incómodas. Si Dios es amoroso, continuaba, ignorando la incomodidad creciente a su alrededor, ¿por qué creó el infierno? Y entonces llegaba la pregunta que lo cambiaba todo. Si Dios ya sabe absolutamente todo lo que va a pasar, ¿por qué se enoja cuando las cosas ocurren exactamente como Él ya sabía que iban a ocurrir? Antes de contarte qué pasó después de esa pregunta y por qué terminó siendo la más peligrosa jamás formulada dentro de esa sala, quiero conocerte un poco mejor a ti, que me estás escuchando. Ahora mismo desde algún rincón del mundo de habla hispana. Este idioma se habla en decenas de países distintos, cada uno con su propia historia religiosa, su propia relación con la fe y con la duda, y me interesa genuinamente saber desde dónde nos estás acompañando hoy. Así que déjame en los comentarios el país desde el que estás viendo este video, porque lo que Spinoza descubrió no le pertenece a una sola tradición ni a una sola cultura. Le pertenece a cualquier persona, en cualquier lugar, que alguna vez sospechó que la religión que heredó tenía menos que ver con la verdad y más que ver con el control. El silencio que siguió a esa última pregunta no era solo incomodidad, era pánico, porque Spinoza había tocado el nervio expuesto de toda religión organizada, la contradicción fundamental que sostenía todo un sistema de control. Al principio, sus maestros intentaron la evasión.
Los caminos de Dios son misteriosos, le decían. Después intentaron la autoridad. No nos corresponde cuestionar, insistían. Después llegaron las amenazas. Dudar es pecado, le advirtieron. Pero Spinoza ya había descubierto algo terrible, algo que lo mantenía despierto por las noches, escribiendo furiosamente a la luz de una vela. Había entendido que el Dios descrito en la Biblia no solo falla en tener sentido lógico, tiene sentido político. Piénsalo conmigo un segundo. Si Dios es verdaderamente infinito, omnipresente y eterno, como afirma la Biblia, entonces no puede estar en un solo lugar, tiene que estar en todos. Si Dios es verdaderamente perfecto, no puede desear nada, porque desear implica carecer de algo, y la perfección no puede tener carencias. Si Dios es verdaderamente eterno, no puede cambiar de opinión, porque cambiar implica tiempo, y la eternidad está más allá del tiempo. Entonces, ¿quién es este Dios que se enoja, que se arrepiente, que negocia, que castiga y recompensa? Este Dios que se comporta exactamente como un rey humano temperamental. Spinoza miró estas contradicciones y tuvo una revelación que sumió a sus maestros en pánico absoluto. El Dios de la Biblia no es Dios. Es una proyección humana del poder político. Imagina la escena. Es una mañana húmeda de julio en Ámsterdam. La sinagoga portuguesa está repleta. Hombres de túnicas oscuras, barbas largas, voces resonando en hebreo y en judeo-español contra las paredes de piedra. Spinoza cruza la puerta principal. Cada paso cae como un martillo sobre el silencio que se va formando. Las conversaciones se detienen, las cabezas giran, el aire se vuelve denso. Camina hasta el centro de la sala, donde los rabinos más respetados de Europa lo esperan sentados en sillas talladas. El rabino Mortera, jefe de la congregación, un hombre cuyas palabras podían arruinar familias enteras con una sola frase, se inclina hacia adelante. Baruch, dice con una voz que mezcla autoridad y advertencia. Esperamos que hayas venido a retractarte de las ideas peligrosas que has estado difundiendo en nuestra comunidad. Spinoza mira alrededor de la sala. Reconoce rostros que conoce desde la infancia, hombres que le enseñaron a leer hebreo, hombres que lo bendijeron en su bar mitzvah, hombres que esperaban que se convirtiera en uno de ellos. Y entonces, con una calma que incomoda a todos, abre el manuscrito que trajo consigo. Respetados rabinos, comienza con la voz firme como piedra, no vine a retractarme. Vine a demostrar algo que ya saben, pero que están demasiado asustados para admitir. El silencio se vuelve casi sólido. No adoran a Dios. Adoran a un ídolo hecho por hombres, creado por hombres que quieren controlar a otros hombres. La explosión de indignación que sigue se escucha varias calles a la redonda. Pero Spinoza había atacado algo mucho más grande que una creencia. Había atacado el sistema entero de control. Porque lo que había descubierto no era solamente filosófico, era el plano perfecto de una ingeniería social que llevaba milenios funcionando. Piensa como un arquitecto del control por un segundo. ¿Cómo dominas a millones de personas sin ejércitos? ¿Cómo logras que trabajen para ti voluntariamente? Simple. Creas un Dios invisible con características muy específicas. Un Dios que siempre observa, pero que nunca puede ser observado. Un Dios que juzga constantemente, pero cuyos criterios solo tú puedes interpretar. Un Dios que ama condicionalmente, solo a quienes obedecen las reglas que tú estableciste. Un Dios que castiga con severidad, y convenientemente eres tú quien aplica esos castigos en su nombre. Es un sistema autoperpetuante. Cuanto más sufre la gente, más consuelo espiritual necesita. Cuanto más consuelo busca, más dependiente se vuelve de quien se lo ofrece. Y cuanto más poder acumula quien lo ofrece, más puede generar las condiciones que producen ese sufrimiento. Crea el problema, vende la solución. Genera el miedo, vende la protección. Antes de contarte lo que le costó a Spinoza haber descubierto esto, quiero pedirte algo. Si esta forma de mirar la historia te está atrapando tanto como me atrapó a mí, dale like a este video y suscríbete al canal. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido
con la misma profundidad cada semana. Dicho esto, volvamos a Ámsterdam, porque lo que vino después de esa confrontación en la sinagoga es quizás la parte más brutal de toda esta historia. 3 semanas después de aquella confrontación, en una mañana gris de agosto, un hombre vestido de negro tocó la puerta de la casa de la familia Espinosa. Baruch abrió y encontró un sobre sellado con el timbre oficial de la congregación. Sus manos temblaron levemente al tomarlo, no de miedo, sino de anticipación, porque sabía exactamente qué contenía. Era el Herem, el decreto de excomunión más severo jamás emitido por la comunidad judía de Ámsterdam. Pero cuando lo abrió y empezó a leer, entendió que aquello no era solo una excomunión, era un intento de asesinato social. El documento no solo lo expulsaba de la comunidad religiosa, ordenaba que fuera tratado como si estuviera muerto. Nadie podía comunicarse con él, ni de palabra ni por escrito. Nadie podía hacerle ningún favor. Nadie podía compartir techo con él. Nadie podía acercarse a menos de 4 codos de distancia, la distancia exacta que se guarda frente a un cadáver en descomposición. Y luego venía una maldición que heló la sangre del propio Espinosa. Maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse, maldito al salir y maldito al entrar. Era como si intentaran borrar su existencia no solo de la comunidad, sino de la realidad misma. Esa misma tarde, su hermana menor, Rebeca, llegó llorando a casa. Vecinos le habían gritado en la calle, llamándola la hermana del hereje. Su madre, una mujer profundamente religiosa, lo miró con lágrimas en los ojos y le susurró: «¿Por qué nos hiciste esto?». Su padre, comerciante respetado cuyo negocio dependía enteramente de la comunidad judía, simplemente le dijo que tenía hasta el atardecer para abandonar la casa. A los 23 años, Espinosa perdió no solo su religión, sino a su familia, sus amigos, su comunidad entera, su identidad social y su sustento. Cualquier persona normal se habría derrumbado, habría suplicado perdón, se habría retractado públicamente. Pero Espinosa no era una persona normal. En lugar de desmoronarse, sonrió. En lugar de sentir arrepentimiento, se sintió liberado. Durante los siguientes 20 años, viviendo en pequeñas habitaciones en las afueras de distintas ciudades holandesas, sosteniéndose enteramente puliendo lentes para telescopios y microscopios, Spinoza hizo algo que nunca antes se había hecho en la historia humana. Trazó con precisión matemática cómo funciona realmente el universo. Imagínalo, un hombre solitario trabajando 14 horas al día, las manos encallecidas, los pulmones dañados por el polvo de vidrio que respiraba constantemente. Pero en la madrugada, cuando el mundo dormía, escribía a la luz de velas que él mismo fabricaba para ahorrar dinero. Ecuaciones, diagramas, teoremas que revelarían los secretos más profundos de la existencia. Estaba escribiendo la Ética. Y no era solamente un libro de filosofía, era un plano de la ingeniería de la realidad misma, organizado de la misma manera en que Euclides organizó la geometría. Definiciones precisas, axiomas incuestionables, proposiciones derivadas con lógica implacable. Fue precisamente durante esos años de investigación intensa, estudiando no solo textos religiosos, sino matemáticas, física y astronomía, que llegó a la revelación que lo cambiaría todo. Una mañana de invierno, observando caer los copos de nieve al otro lado de su ventana, entendió que cada copo seguía leyes físicas perfectas, que cada cristal de hielo se formaba según patrones matemáticos precisos. Ningún capricho, ningún favoritismo, solo leyes, las mismas leyes que hacen girar los planetas, las mismas que hacen latir tu corazón. Y eso, entendió, era Dios. No un personaje sentado sobre una nube, sino la estructura lógica real de la realidad misma. Cada teorema que escribió después era más peligroso que el anterior. Dios y la naturaleza son lo mismo, no hay separación. Todo lo que existe es una expresión de Dios, incluido tú. Tu mente es literalmente parte de la mente infinita de Dios. El libre albedrío,
Es una ilusión creada por la ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones. El bien y el mal son perspectivas humanas, no categorías cósmicas. La muerte es simplemente una transformación, no una extinción. Cada página que escribió era una bomba lista para hacer estallar los cimientos de toda religión organizada, y por eso mismo no pudo publicarla mientras vivía. Corría el año 1665. La peste bubónica arrasaba Europa como una guadaña cósmica. Londres perdió 100.000 personas en un solo año. Ámsterdam olía a muerte y desinfectante quemado. La gente atrancaba sus puertas, apretaba rosarios entre lágrimas y rogaba desesperadamente que Dios tuviera piedad de sus almas pecadoras, convencida de que la peste era un castigo divino. Mientras tanto, en una pequeña habitación en las afueras de Ámsterdam, Spinoza descubría algo que iba a volver innecesarias todas esas plegarias desesperadas, que no existen los accidentes en el universo, que cada evento, cada movimiento de cada partícula de materia, cada pensamiento que se forma en tu mente ahora mismo, fue determinado por una cadena infinitamente compleja de causas que se remonta hasta el primer instante de la existencia. ¿Te asusta eso? Porque si Spinoza tenía razón, entonces todo lo que crees sobre la culpa, el mérito, el castigo y el libre albedrío es una ilusión elaborada. Pero también significa algo mucho más poderoso. Si conocieras exactamente qué causas producen qué efectos en tu vida, podrías trabajar sobre esas causas para producir los efectos que quieres. Esto no es control sobre el universo, es comprensión del universo, y la comprensión es poder. Los líderes religiosos no querían que tuvieras ese poder. Querían que creyeras que estabas indefenso, que tu vida estaba gobernada por fuerzas misteriosas que solo ellos podían interpretar. Durante meses, Spinoza observó todo a su alrededor con la curiosidad fría de un científico. Vio hormigas construyendo colonias, sin moralidad involucrada, solo instintos. Vio tormentas destruyendo casas, sin malicia, solo física. Y notó algo revolucionario. Las mismas acciones exactas se etiquetaban como buenas o malas según quién estuviera juzgando. Matar era condenable cuando lo hacía un criminal, pero admirable cuando lo hacía un soldado defendiendo su patria. Entendió que el bien y el mal no existen en la naturaleza, nunca existieron. Son categorías completamente artificiales, inventadas por grupos humanos, para controlar a otros grupos humanos. Pero esto no significa que todo valga lo mismo. Spinoza descubrió algo mucho más útil, una manera objetiva y medible de evaluar acciones, no basada en mandamientos divinos escritos por hombres muertos hace milenios, sino en una pregunta simple y revolucionaria. ¿Esto aumenta o disminuye tu capacidad de actuar en el mundo? Si una creencia te hace más capaz, más saludable, más conectado con otras personas, es buena para ti, sin importar lo que diga cualquier libro sagrado. Si una acción disminuye esa capacidad, es mala, sin importar cuán tradicional o sagrada parezca. Ya no necesitas libros antiguos escritos por hombres que jamás conocieron tu situación específica para decidir cómo vivir. Tienes una brújula moral interna que funciona en tiempo real. Tu propio poder de existir creciendo o disminuyendo. Cuando tomas decisiones que aumentan tu poder real, sientes energía, inspiración, confianza. Spinoza llamó a esto alegría. Lo opuesto, tristeza, es lo que sientes cuando tu poder de existir disminuye. Y aquí está lo fascinante. Cuando dejas de vivir según códigos morales externos y empiezas a vivir según tu propio poder creciente, te vuelves naturalmente más ético, más compasivo, más generoso, no por miedo al castigo ni esperanza de recompensa, sino porque eso es lo que hacen naturalmente los seres humanos con más poder de existir. Todo lo que Spinoza descubrió en 1670 está siendo confirmado hoy por la ciencia moderna. La física cuántica muestra que el observador y lo observado son inseparables, exactamente lo que Spinoza planteaba sobre la relación entre mente y materia. La neurociencia muestra que el libre albedrío es una ilusión creada por el cerebro,
exactamente lo que Spinoza predijo. Un hombre que vivió hace 350 años, usando solo lógica pura y observación cuidadosa, llegó a las mismas conclusiones a las que están llegando hoy nuestros mejores científicos. Y aquí está la parte más inquietante de toda esta historia. Las mismas fuerzas que intentaron silenciar a Spinoza en 1656 siguen operando hoy, solo que cambiaron de forma. Cuando ya no pudieron controlar a la gente solamente a través del miedo religioso, la Iglesia y el poder que la rodeaba hicieron algo brillante. Si no podían controlarte a través de Dios, te controlarían a través de sustitutos seculares de Dios. Infiltraron la educación, creando sistemas que producen dependencia intelectual de expertos. Infiltraron la política, con ideologías que funcionan exactamente como religiones sin mencionar a Dios directamente. Infiltraron la economía, convirtiendo el dinero en la nueva divinidad invisible, interpretable solo por economistas y banqueros. Mismo sistema, mismas técnicas, solo con nombres nuevos y uniformes nuevos. Cuando Spinoza murió en 1667, sus amigos publicaron la Ética en secreto, y algo extraordinario empezó a suceder. Las ideas comenzaron a expandirse, primero entre filósofos, después entre científicos, después entre revolucionarios. Los padres fundadores de la democracia norteamericana leyeron a Spinoza obsesivamente y guardaban copias suyas en sus bibliotecas personales. Los líderes de la Revolución Francesa también. Voltaire lo llamó el primer ateo virtuoso de la historia, aunque como ya sabes, Spinoza no era ateo en absoluto. El ateísmo dice que Dios no existe. Spinoza decía que Dios es lo único que existe. Son posturas completamente opuestas. Y cada uno de esos movimientos revolucionarios atacó directamente el poder de la Iglesia. ¿Coincidencia? ¿O las ideas de Spinoza finalmente infectando al mundo como el virus intelectual que siempre fueron? Hoy, 350 años después, el patrón que Spinoza expuso sigue operando, solo que con nuevos disfraces. En lugar de excomunión religiosa, ahora tenemos cancelación social. En lugar de inquisición, censura algorítmica. Los métodos cambiaron, el objetivo sigue siendo exactamente el mismo: mantenerte dependiente de autoridades externas para entender la realidad, mantenerte con miedo de cuestionar los relatos oficiales. Pero hay una diferencia fundamental entre hoy y la época de Spinoza. Hoy tú tienes acceso a sus ideas. Hoy puedes estudiar los principios que descubrió. Hoy puedes aplicarlos a tu propia vida y comprobar los resultados tú mismo. No necesitas creer nada de lo que te estoy contando. Puedes probarlo. Intenta vivir como si fueras una expresión única de la fuerza creativa del universo. Intenta tomar decisiones basadas en lo que aumenta tu poder de actuar, no en lo que otros esperan de ti. Intenta relacionarte con los desafíos como oportunidades de crecimiento, no como castigos divinos, y observa si tu vida no empieza a transformarse de maneras que ni siquiera creías posibles. Detrás de cada institución que exige tu obediencia ciega está el mismo patrón que Spinoza expuso hace 350 años. Detrás de cada experto que reclama un conocimiento especial que no puedes cuestionar, está la misma dinámica de poder que él mapeó en aquella sinagoga de Ámsterdam. Detrás de cada sistema que te hace sentir pequeño, dependiente y necesitado de aprobación externa, está la misma ingeniería social que ha mantenido a la humanidad atrapada durante milenios. Pero la puerta que estuvo cerrada durante 350 años, finalmente está abierta. Del otro lado no hay un Dios temperamental sentado en un trono dorado, esperando para juzgarte por pecados que otros hombres definieron. Hay todo un universo de posibilidades esperando para apoyar la realización de tu potencial único. Hay una fuerza cósmica infinita, de la cual eres una expresión irreemplazable, esperando manifestarse a través de tu vida. No eres un accidente cósmico perdido en un universo indiferente. No eres un pecador necesitado de salvación a través de intermediarios humanos. Eres la fuerza creativa del universo mismo, enfocada temporalmente en un punto específico del espacio y del tiempo. Eso se llama tu vida.
Y cuando de verdad entiendes esto, cuando lo encarnas, tu vida se convierte en una obra de arte, tus relaciones se convierten en expresiones de amor incondicional, tu trabajo se convierte en una forma de servicio con sentido. La única pregunta que queda es la misma que resuena desde aquella mañana de julio en Ámsterdam, cuando un joven de 23 años decidió decir una verdad que cambiaría al mundo. ¿Tienes el coraje de ser libre? ¿Tienes el coraje de pensar por ti mismo? ¿Tienes el coraje de cuestionar cualquier autoridad que exija tu obediencia sin haberla ganado? Porque si lo tienes, si de verdad tienes ese coraje, entonces Spinoza no murió en vano. Entonces sus 20 años de aislamiento y sufrimiento no fueron en vano, porque hizo todo eso para que tú pudieras tener esta elección, la elección de ser libre, la elección de reconocer que eres exactamente lo que los seres humanos siempre fuimos, pero olvidamos. Si esta historia te movió algo por dentro, cuéntanoslo en los comentarios, dinos desde qué país nos estás viendo y qué parte de todo esto te sacudió más. Dale like a este video y suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, porque la próxima semana vamos a entrar todavía más profundo en la ética de Spinoza. Esa es la verdad que ocultaron durante 350 años. Ahora es tuya. ¿Qué vas a hacer con ella?